plataforma Flow, Paramount Plus, ha presentado Ainda Estou Aquí. ¿No, Lariña? ¡Ya! Ah, perdón, me salió el inglés. Yo pensé que estaba tirando un golpe de karate. ¡Ya! Estoy un poco mareada. Sí, ainda estou aquí. Y acá me encantó porque re practiqué. Iba escuchando las palabras y decía, Muy bien. qué idioma Porque increíble. decía que no usaba la IA, la terminó usando. Sí, está mareada. Estoy muy mareada. Justamente, bueno, podemos volver a empezar el bloque porque vamos a hablar en este preciso instante de Ainda Estou Aquí, ¿sí? Aún estoy aquí. I'm Still Here, le pusieron en todos lados como película internacional. La multipremiada producción brasilera dirigida por Walter Salles, de 1 hora 18 minutos. Muy cortita la peli. Con su intensidad parece que fuera un poquito más. Sí, yo O no la 2 pude- horas, 2 horas 18 2 minutos. horas. 2 Es horas verdad, 18. no, dije, bueno, uno se va poniendo viejo Dije. y el tiempo pasa Es un volando. poco... El No tiempo pasa hablando igual. Yo la tuve pasa. que ver en 2 partes. No, es 2 horas 18 minutos. Me equivoqué yo Ah. al decirlo. Decirlo de nuevo, me equivoqué. Podemos volver Fede a de empezar ratas. el bloque. Bueno. Fede Ratas, las que no viste en Nueva York, Clara. Bueno, Ainda Estou Aquí es una película que se desarrolla, es una ficción, ¿sí? Que se desarrolla en 1970 en pleno auge, ¿sí? Comienzos de la dictadura en Latinoamérica, más precisamente en este caso en Brasil, una familia que vive en Río de Janeiro, ¿sí? Vive en carne propia, ¿sí? Lo que tiene que ver con las desapariciones, la tortura, un montón de cosas que nosotros conocemos muy bien y en carne propia en nuestro país. En Brasil no se vieron a nivel internacional tantas películas y por eso también me parece que tiene que ver con este presente de muchos premios, de reconocimiento internacional, de Oscars, ¿sí? Golden Globe, de todo que rodea a esta producción. La vimos Lariña, perdón, y Viquiña, Sí. no Vitinia, que es el mediocampista de Paris Saint-Germain. No. Vitina. Es Viquiña. Bueno, y un poquito qué percepciones tiene de esta película, que bueno, para empezar, está ambientada en 1970 y tiene una imagen, La parece fotografía es que una increíble. fotografía Hermosos nos lleva a ese sus momento colores. histórico. Y la actuación de ella que realmente Fernanda lo es Torres. todo. Lo es todo. No, a mí la película me encantó. Me generó mucho esta sensación de... Uno está muy acostumbrado a ver películas sobre la dictadura militar en Argentina, como que lo siente muy cercano. Y al ver esto en otro país vecino, con el que capaz tenemos tantas diferencias, y entender que en la historia fundamental de los acontecimientos haya sido todo tan parecido, como que hayamos pasado por lo mismo y que estas historias no son solamente como propias en el sentido argentino, sino latinoamericano, eso como que me flasheó mucho, me enterneció, como un poco decir, bueno, esto es una herida que llevamos todos y que todos tuvimos que salir de ahí, entenderlo, y algo que nos une más allá de que no hablamos el mismo idioma y qué sé yo, barreras. Eso me encantó. Ella es increíble y también algo que capaz me pareció con la película es que no está tan focalizado como en el tema político de la dictadura o qué está lo que estaba pasando a nivel Estado, sino que la seguimos a ella y es como, bueno, ella se entera y vive la desaparición de su marido y ella con sus hijos de alguna manera tiene que rehacer su vida y la seguimos a eso, a una madre intentando encontrar una respuesta en un país y en un momento en el que nada se lo da, porque toda la información estaba como súper limitada. Y sentís como la desesperación de ella en tratar de entender qué era lo que estaba pasando sin tener ni idea. Sí, algo justamente coincidiendo con lo que dice Lariña, es que es el camino de cómo una mujer común y corriente, podemos decir, se termina convirtiendo en una especie de heroína y nosotros tenemos en la historia de nuestro país, por ejemplo, a madres y abuelas que eran personas que tenían una vida cotidiana, que no eran en muchos casos ni activistas ni militantes, simplemente le tocaron de cerca a un familiar y dejaron en muchísimos casos la vida en el camino y sacaron fuerzas de donde uno no puede creer que la saquen, peleando simplemente por los suyos. ¿Sí? Y esa lucha que se vuelve justamente colectiva a lo largo del tiempo. En este caso, a mí particularmente lo que me pareció es que teniendo un recorrido cinematográfico, la Argentina mucho más como fuerte, habitual, contundente en cantidad también y en calidad de películas, esta película me venía como
estaba muy en el radar, había mucha manija por verla y terminó siendo una película que bien puede ubicarse entre medio de cualquiera de las otras que tenemos por ahí en la Argentina. Sí, yo creo que hay que tener una lectura en ese sentido de la diferencia justamente en el camino recorrido cinematográficamente para poder hablar de las cosas que no se hablan. Y es lo mismo que en un momento mencionábamos cuando decíamos, che, de repente, 2020 tantos y Pedro Almodóvar hace una película donde se habla de las víctimas del franquismo y de las fosas comunes que están siendo abiertas. Con madres paralelas. Con madres paralelas y no, de repente hay una campaña mediática en contra de Pedro Almodóvar como que es un tema que allá tuvieron las políticas de reconciliación en donde, bueno, hay que dejar esto atrás, ¿no? Entonces, ese camino es para todos lados distintos y Argentina en ese sentido tuvo mucho camino recorrido para exponer en ficciones cuáles son y en documentales también, historias desconocidas sobre las víctimas de la dictadura. Entonces, los países tienen como distintas instancias. A mí me parece que en ese sentido, sí, claro, es como esta película, es una película que trabaja sobre el punto de vista de una mujer en un contexto en el cual no podía hacer absolutamente nada y me parece que transmite muy bien esa sensación de desprotección total, en donde cualquier cosa puede pasar y uno no tiene de dónde agarrarse. Me parece que eso es lo que más transmite la película y esa sensación de soledad total en esa circunstancia. Pero nosotros tenemos como otro recorrido en donde tenemos muchísimas más búsquedas desde otros puntos de vista, pero todo tiene que ver también con la recepción social. Hoy hay mucho rechazo, por ejemplo, ¿no? Hay como una cosa de que hay mucha gente que cree que el único cine argentino que se hace es cine sobre la dictadura. Como si no fuera ultra variado y como si el cine que se hace todavía hablando sobre la dictadura no fuera un cine que justamente todo el tiempo estamos aprendiendo cosas que no sabíamos sobre ese momento. Entonces es como esas películas todo el tiempo te están aportando algo que no sabías sobre esas circunstancias, seguro. Así sea un punto de vista, una idea, un dato, algo que no sabías probablemente te El comportamiento lleves. de un personaje. Y también pasa que al ser como temas tan fundamentales de la formación del país, es necesario que todo el tiempo se siga haciendo contenido sobre esas mismas cosas. Si no, siempre corres el riesgo de que la gente se olvide o que ya sea un tema lejano a las nuevas generaciones. Como que me parece que es válido Tal ir cual. actualizando y contarlo desde diferentes puntos de Sí, vista. y la gravedad de todo esto que dicen, que por ejemplo, esto es contrafáctico, pero tengo una percepción de que, por ejemplo, Argentina 1985, que no tiene mucho tiempo, hoy no sé si se podría hacer o tendría la misma repercusión. Total. Es Sí, que sí. Y tema es terrible pensar eso. El tema igual es que sigue siendo una herida abierta en este momento. Hablo, por supuesto, de nuestro país. Teniendo en cuenta que hay un montón de personas que no conocen sus raíces o que no pueden realmente acceder a su verdadera identidad. Y más allá de que lo quieran bastardear, más allá de que hoy cualquier piscuí agarre y se limpie la boca diciendo que, uy, cuántas películas hay sobre este tema, es porque es un tema que nos atañe a uno hoy en día y nos tiene que seguir marcando porque es algo que es parte de nuestra historia, aunque no queramos. Y hay heridas que no cierran, es simple como eso. Y hay historias que todavía no se conocen y Pero hay que porque seguir hay contándolas. cosas que todavía no están subsanadas. O sea, que una persona como la protagonista de esta película, que está basada en una historia real, Sí. haya tenido que esperar hasta hace 10 años para tener un certificado de defunción donde el Estado admita el asesinato de esta persona, porque aparte siempre que hablamos de estos temas hay como que entender que cuando el Estado admite que cometió esos crímenes es mucho más grave y es mucho más complicado y hay cosas que el Estado se resiste todavía a aceptar que formó parte. Como por ejemplo a nosotros hoy nos falta darnos la discusión sobre la complicidad civil, ¿no? Sí. Sobre la responsabilidad de los empresarios, ¿no? Sobre las alianzas con empresarios para poder llevar adelante Medios de comunicación. la dictadura, ¿no? Digo, es como hay un montón de cosas que todavía no están discutidas. Entonces, todas esas cosas están pendientes. Y para mí, cuando vos lo mirás en el sentido de, bueno, ok, que acá hubo una mujer en Brasil que recién en el 2016 le dieron un certificado de defunción que admitía que su marido había muerto a manos de la dictadura cuando era lo que había sucedido. Bueno, nada. Y que su cuerpo no se encontró. Entonces, hay un montón de cosas que me parece que estas películas reflotan el que hablemos de estos temas. Y además, no es un dato menor, pero también hay una situación de, entre comillas, después de todo lo acontecido, de privilegio porque era la esposa de un exdiputado. Es decir, no era un cualunque. No, obvio. Sí. No, me parece que no hay nada más que agregar en ese sentido.
porque sí, digamos, no es lo mismo una situación de un civil cualquiera a una persona que de repente tiene otra importancia a nivel político, que tiene, entre comillas, cierta supuesta protección por parte de algunas otras instituciones y que en realidad termina como por demostrarse que no es tan así y que la vulnerabilidad cuando pasan estas cosas es para todos. Yo creo que también lo que hay que tener una lectura es no solamente de una mirada hacia el pasado, sino justamente cómo dialogan estas películas con nuestro contexto actual, ¿no? Y con el presente. Recordemos que Brasil viene de un mandato de Bolsonaro y que en ese mandato, así como acá, también se reivindica la dictadura militar hoy en día y esas prácticas de terrorismo de Estado. Allá también acaban de pasar por esto, entonces también es una película que entiendo que para nosotros por ahí en este momento necesitaríamos una de estas para como volver a hablar de... Es como que yo te digo, está bien, coincido con lo que decís de que Argentina en 1985 hoy sería distinta, pero también quizás hoy generaría mucho más ruido y mucha más discusión de la que generó en ese momento, Puede que ser, sí. fue nada antes de que ganara este gobierno, pero había como cierta sensación homogénea de que estábamos todos de acuerdo. Y sin embargo, hoy quizás generaría ruido y discusiones que también un poco ponen en evidencia en qué situación estamos. Digo, no podés tener toda una población civil que de repente vota a un gobierno que reivindica la dictadura y después ver esta película o ver Argentina 1985 y decir, es así, qué tremendo, me conmueve, ¿no? Como digo, hay una cosa ahí que discutir. Un gobierno que cuestiona y deshumaniza, que plantea a todos de un número, no fueron tantos, son personas que murieron a manos de un Estado que debía protegerlos, básicamente. Y ni hablar, por supuesto, de que la democracia totalmente desvirtuada, democracia que nos llevó incluso a lo que estamos hoy en día, pero aún así hay que reivindicarla. El hecho de que la historia sea cíclica y el reverdecer de la derecha siempre va a estar, y por eso es importante tener películas desde el arte en realidad, el arte en sí, el poder demostrar también de que nosotros seguimos recordando. El arte que no le gusta a Francella. Sí, Que que le da puedas la- pensar Ay, un Dios. poquito. Igual vamos Escuchen. a hablar Qué de la asco película. ¿Se enteraron No, de...? no hablemos de eso. ¿Puedo decir una cosa A ver, sobre eso? ¿qué pasó? Yo sé que no es el bloque. No importa. Pero Igual va. Siempre tiene es que el ver. bloque. Sí. hubo una proyección privada de esta película para el presidente de Homo No, Argentum, de Ainda de estuvo Homo aquí, no. Argentum, para el presidente de la Nación y para legisladores invitados por el presidente de la Nación en Olivos. Por lo cual es una película partidaria. Y yo la voy a hablar como una película partidaria. Fue el Yo que- pelado Trebuch. Porque eso, ¿dónde lo viste? La van premier en la casa de Milei. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué habrá opinado Conan, no? ¿Te habrá No sé. gustado? Los Conan está huesos de muerto, así Conan que no totalmente sabemos. embalsamados ahí al lado. Pero digo, ¿no? Como para ellos que de repente es como ustedes son los militantes, nosotros somos los independientes, más No, pero partidario viste que la que idiotez... hacerle una van premier al presidente. Pero viste que la idiotez que tienen en la cabeza los libertarados, dicen que no es partidario, no es adoctrinamiento, sino que eso es lo que está de enfrente. Lo que tienen ellos está bien directamente. No, bueno, pero por eso digo, o sea, el nivel de discusión es nulo. a la luz de las circunstancias, es una película efectivamente partidaria. Listo. O sea, lo demostraron alineándose con el gobierno y ofreciéndole una privadita de prensa para él mismo, como diciéndole, mire, presidente, el cine que hicimos para usted. Mire, este es el país de idiotas que usted gobierna. ¿Vieron que los argentinos son todos una Revivimos mierda? el cine argentino. Perdón, ¿no? Pero digo, hoy lo escuché a Francella decir... no está dirigida a nadie en particular. No. Una película que se llama Homo Argentum, de 16 prototipos de argentinos, no está dirigida a nadie en particular. ¿Me estás cargando? O sea, ¿a quién querés engañar? Digo, ¿cuál sería como la que fijamos demencia? ¿No será que te duele la cola porque te rechazaron todos los festivales la película? Pero bancátela. Saben Y eso, ¿no? Asumí. No. Todos los festivales donde iban a mandar la película se la rechazaron. Ah, ¿Por qué será? Na. ¿Por qué no asumen el lugar en el que están parados? Es lo que yo quiero. Porque a mí lo que a mí me molesta verdaderamente es ¿Y esa... por qué no garpa? Pero esa mirada de el otro es militante, yo soy independiente, me rompe soberanamente las pelotas porque es mentira. En todo caso, vos sos militante de otras ideas. Bancátela, Es fumátela. apolítica la película. Vos porque querés politizar todo, Y Vicky. Claro. y en todo caso, bueno, y después volvemos un poco a pobre, ahí, aún estoy aquí. Y en todo caso, de última, hacete cargo. Si no te haces cargo,
algo de eso es porque sabés en el fondo de tu corazón, si es que lo tenés que late todavía, ¿Qué te da vergüenza? que Que te sos da un poquito de facho? vergüenza, ¿o no? Sí, Y te da debería vergüenza. darle vergüenza. Muy bien. Y para volver a Ainda Estuvo Aquí, y para ir cerrando también este bloque, algo particular que tiene que ver con lo que pasa en la tele en ese momento, con la información circundante, lo radial, lo televisivo también y la nula o escasa información que los medios, y en muchos casos, se mencionó acá también la complicidad civil, la complicidad mediática, en un escenario que en Brasil, por ejemplo, tuvo mucho más recorrido de dictaduras, ¿sí? Estamos hablando de que las dictaduras en Brasil venían mucho más atrás de la que finalmente, por ejemplo, se oficializó en la Argentina. Hubo hasta un suicidio de un presidente en Brasil a causa de las dictaduras, ¿sí? Si no, no nos olvidemos la historia de Getúlio Vargas, por si alguien quiere después googlear y ver qué pasó al respecto. Entonces, Brasil tiene un recorrido histórico mucho más fuerte también. Hay una relevancia económica a nivel global de Brasil, obviamente que en este sentido la Argentina le juega de cerca, pero Brasil es un punto fuerte de las economías, de los recursos, ¿sí? De las materias primas a nivel global y directamente alineado en ese entonces con los mandatos desde Estados Unidos, que por cierto Estados Unidos luego desclasificó documentos y reconocía todo el plan que tenían para la región, ¿sí? Y vean el apocalipsis de los trópicos. Apocalipsis en los trópicos porque retoma esta idea de un plan que está orquestado por otros poderes y que es lo que permite que de repente aparezca un Bolsonaro. Y si bien esa película solamente habla de Brasil, nosotros podemos hacer 2 más 2 porque la relación que está teniendo no solamente Milei con Bolsonaro, sino Milei con Estados Unidos es no menos que llamativa. Y tienen la misma idea política. Entonces ahí hay como una cosa también de las fuerzas del cielo, los evangelismos, la CIA. Y un premio del Ano Virgen que se dieron. Eso lo Que se dieron, no toda la palabra junta, que se dieron. Eso Después lo lo otro yo sabías, no puedo Lara. hablar de lo que no vi. Eso lo sabía. No. Le dieron, para esto se lo dieron a Bolsonaro o a Milei. No, Porque no, Bolsonaro le dio a Milei claro. un premio. ¿Qué le dio? Ay, pero ¿cómo era el premio? Porque es un premio que es el premio que se le da Muy a... confundida. Ya te lo digo. Premio No te al preocupes. Ano Déjame- Virgen. No, no Me es tan muero. así, pero sí. Es virgen. Sí, es como el premio al hombre no penetrado. Por no entregar la cola. Claro. Wow. Lo cual, si te dan un premio para eso, lo primero que tenés que pensar Duda. es que por algo caminás así. Ay, por Dios. ¿O no? No lo puedo creer. ¿Y qué es? ¿Un Sí, premio? Jabote, con te voy a decir de todo, porque vos Eso me insultás sí. en redes. un trofeo con forma de ano? No, es una medalla. ¿Una dona de oro? Justamente, una escarapela. Una dona salada. Las 3 I, es una medalla de las 3 I. Impenetrable. Claro, Sí. exactamente. Impenetrable del Chaco. Incogible. Las 3 I. Inmortal, imbrojable, que vos lo sabrás decir. ¿Cómo? ¿Eh? Esta. A ver. Léelo en brasileiro, Ahí la en el niña. medio. Fíjate que dice. las tres- Inconvivible. ¿Eh? Ready Machete. Incomible. ¿En serio dice? Incomible. A ver. Inmortal, imbrochabel, lo cual refiere a un término brasileño que significa incomible, cuyo significado refiere al varón que nunca ha ocupado la posición pasiva en un... O sea, podés haber penetrado a un hombre. Claro. Porque es como que nunca recibiste, básicamente. Bueno, y le dieron esa medalla a Milei. Mi Bolsonaro, presidente, loco, dale. Tomá, Bolsonaro Alberto. le dio esa medalla a Milei. Alberto, vos esa no la tenés. Muchos que ¿Qué hice yo? Más pocos podrán. Ahí está. Bueno. Bien. Mirá y qué no- datos, los quiero para- aprender. y la para- medalla. Porque estamos hablando de Brasil. ¿Y cuándo le sacan Pará, eso? y no nos olvidemos para poner información, porque todo esto ¿Le también habrán es, hecho un es test? información. ¿Eh? Un test anal para determinar Hubo un blanqueamiento. si lo merecía o no. Mm. Y si premiás a alguien, mínimamente tiene que haber algo que Ay, lo chicos, chequee. por favor. Jueces tiene que haber, sí. Paren Sí. un poco. Que no podemos salir de Estamos este hablando tema. de otra cosa. Basta, ¿se dan me van a cuenta, hacer no? Estamos hablando de imaginar película el ano de brasileña Milei. que habla de la dictadura, todo esto tiene que ver. Además, no nos olvidemos, Jair Bolsonaro en este momento está condenado justamente junto con algunas de las Fuerzas Armadas de Brasil, por intentar un golpe de Estado y un asesinato de Lula. Total. No nos sí, olvidemos. sí. Por eso Sí. estamos hablando en serio. Sí. Después Y cada uno además, sabrá cómo tiene el ano. ¿se acuerdan cuando levantó a un enanito Ay, que pensando que pensó era que un era un niño? Bueno, pero eso lo hizo Mike Y Tyson le y nos besó la causó pelada. gracia. Sí. Y también lo acuchillaron a Bolsonaro. Sí, ¿te acordás? No me Las acordaba pasó de todas. Pero el ano, intacto. Ponchate la cámara si te animás a hacer eso. Tuvo COVID también.
todo. Es Claro. ¿No verdad. se acuerda que Es una jodía? historia de vida. No, por favor. Un dibujito animado. Bueno, Tattle Twins en cualquier momento les hace uno. Ay, Dios, no. Che, Llega ¿vieron? Tattle Twins a ¿Vieron? Paca Paca. ¿Vieron lo que pagaron? ¿Por Tattle Twins? 8 verdes Ah, para bueno. comprar ese dibujo animado. ¿En Poco, serio? poco, Diego, poco. Para restaurar la infancia, poco, baratísimo. Para Baratísimo. evangelizar. 8 Para- palos verdes. Para adoctrinar Re- a los niños. Reeducar a todo un país. Barato. Y nosotros acá haciendo radio. ¿Te das cuenta? Ah, Bien, ya está. en fin. Bueno, hay que ponerle estrellitas a Ainda Estoy Aquí. No sé si quedó algo en el tintero, dando vueltas, Por ahora que no. quieran decir. ¿Alguna otra verdad? Por ahora no. No. Por suerte no ahora hay más no. Ya medallas. estoy calmadita. ¿Alguna medalla que mencionaron? Una medalla que No, tenía- no, acá. Bueno, yo tengo un dato curioso. ¿Vos tenés medalla? Tengo- o ¿El no? juego ¿Tenés A ver, medallas? medalla del ¿Qué? impenetrable? No, ¿Alguna medalla milagrosa que quiera compartir, no? Para. justamente. Lara quiere dar un dato. Tengo un dato A curioso, ver. ya que estamos hablando de Brasil. El juego del calamar en portugués sería el jogo da Lula. Entonces no le podían poner así, porque era el juego de Lula, ¿entendés? Y como Lula, ¿no? Le pusieron jugador número 12. Y Brasil se También llama es de jugador Boca número Brasil 12. entonces. ¡Y Como dale Taylor. Boca! Bien, buen dato. Buen dato. Buen dato, Porque la Lula línea. es calamar. No. No, es de Lula, Boca. ¿no es del Botafogo, del Corinthians? ¿Dónde? No, No Lula. es del Calamar. ¡Ah! Lara se te entendió. Él te lo está Tan haciendo. hombre. Oh, Bombardera ya. Hombres. Ay, por favor, no se olviden de usar camisinha, ustedes que están viendo esto. Ainda estoy aquí, entonces hay que poner estrellitas que pueden ver en la plataforma de Flow. Por ende, si tienen Flow, seguramente tengan suscripción a Paramount Plus. Así que pueden ver esta gran película. Por mi parte, tiro mis primeras 4 estrellitas. Digo, es un peliculón, sí, es muy buena. Obviamente, las películas se miden por su propio peso, no en contexto en relación a otros filmes. Pero me parece que el cine argentino lo profundiza, lo aborda de distintos ángulos. Y yo creo que hasta la metería, digo, en el medio de Infancia Clandestina y Kamchatka, por ejemplo, o La Casa de los Conejos. Es una película muy buena, pero no me parece por ahí la obra tan maestra que Cuatro los estrellas. festivales pusieron este año. Yo le pondría 4, pero igual también la tendría que rever, porque se me hizo muy densa de verla de una y la fui viendo como por partes. Y un poco se pierde. Anda a terapia. Sí, tuvo problemita de concentración en el medio, me disocié. Bueno, pero bueno, estabas de viaje. Sí, no, igual la vi hoy. Igual te banco en esa, Bueno, perdón. está Pero bueno, como- Bueno, si querés es digo jet que lag, sí, déjame es jet- defenderte. Estaba con jet lag. Ahí está. ¿Cómo se dice en Brasil? Jet lag. ¿Y en brasilero? Jet lag. No, me está matando. Vamos a música y ya volvemos con el último bloque de Hielo para Todos.